La situación de la Corte Suprema de Justicia, política y judicial, el fallo que fue que encontró un rechazo unánime de sectores políticos, sociales, de derechos humanos, pone en vilo y en el centro del debate precisamente a los integrantes de la Corte. Hayton de Nolasco ha solicitado una licencia, en principio sería por una semana, aunque no se descarta que pueda extenderse, no ha dado mayores motivos la jueza, que fue una de las 3 integrantes de la Corte que votó en favor del 2-1 para el represor Muiña. Hoy también se expidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionando este fallo de la Corte y respaldando lo que se votó en el Congreso Nacional para evitar de que otros represores puedan ser beneficiados. Para analizar el contexto político y judicial de este fallo hemos sumado a los ex diputados nacionales, Alberto Cantero. Alberto, muchísimas gracias por estar. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto. Y a la ex diputada Griselda Baldata también, muchísimas gracias, Griselda, por venir. Gracias a ustedes, por favor, es un gusto. Es difícil interpretar este fallo de la Corte solo desde lo judicial. Evidentemente hay un contexto político por el cual los 2 jueces designados por Macri, más Hayton de Nolasco, que había sido designada por el kirchnerismo, pero que recibió el aval para continuar a pesar de su edad, que hayan votado en favor de esta decisión. ¿Qué análisis realiza, diputada? Sí, primero decir que fue una lástima, y yo creo que comparte Alberto, no haber podido estar en el Congreso precisamente cuando el Congreso, por unanimidad, porque un solo voto que no hay que ni contarlo, pone límites para que nuevos fallos de esa naturaleza se sigan aplicando a los represores o a los violadores, a quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Yo la verdad es que estuve fascinada con ese contrapeso que ejerció el Congreso de la Nación, un funcionamiento institucional muy atinado, y desde lo jurídico, no soy abogada, creo que la Corte actuó conforme a derecho, políticamente muy repudiable, así lo demostró el poder que representa el pueblo, y así lo demostró popularmente la sociedad, que masivamente se expresó políticamente en contra de eso. Particularmente creo que porque hay una interpretación ahí, si son los tiempos, si es que el gobierno de Macri es como que habilitó a la Corte a dictaminar en ese sentido. Particularmente creo que no. Zaffaroni lo había hecho previamente y nadie podría pensar que habría un clima en aquel momento de que un juez como Zaffaroni podría haber aplicado igual sentencia en el caso Rey, por ejemplo, que fue un apropiador inclusive de un hijo de desaparecido. Sí, pero aquí la diferencia parece estar en la fundamentación. Parece en que la parte técnica. Claro, sí. al fundamentar los jueces de la manera que lo hicieron, parecieron habilitar que es lo que ha sucedido, ¿no? Que represores en todo el país pidan el 2-1. Pero esa precisamente, claro, porque ellos se basan en una doctrina y en antecedentes que ya había sido aplicado a una persona que no habían sido siquiera juzgado durante la vigencia de la ley. Entonces aplicaron la ley más benigna, que en materia penal la legislación nacional tiene prioridad en materia penal por sobre los tratados internacionales, y lógicamente que hubo una interpretación a derecho, pero muy peligrosa desde el punto de vista de lo político. Por eso el poder político reacciona como reaccionó, ¿no? Ingeniero, ¿usted cree que fue el fallo de un contexto político el que se dio en la Corte? Creo que tenés que diferenciar en la Corte las dos cosas. Hubo 3 jueces que fallaron de una manera, ¿no es cierto? 2 que quisieron poner por decreto, como bien dijiste, otra señora jueza que tendría que haberse retirado, pero el Poder Ejecutivo le hizo el favor de no apelar un fallo y por lo tanto siguen ahí. O sea, hay 3 jueces en la Suprema Corte de Justicia que de alguna manera tienen relación directa e indirecta con el poder político del Poder Ejecutivo. Hayton de Nolasco igual fue nombrada por el kirchnerismo. Sí, pero a los 75 años tuvo un fallo que no apeló el Poder Ejecutivo para poder seguir quedándose. Fue puesta por el
en un periodo constitucional anterior, y todos los fallos que ha hecho se ajustaban a una defensa irrestricta de los derechos humanos. Sorprendentemente, luego que se tiene que ir, pero la dejan estar, actuó en contra. Pero hay otros dos jueces. Hay otros dos jueces que también tienen una interpretación a derecho. Fundamentalmente el juez de la provincia de Córdoba, un constitucionalista como Juan Carlos Maqueda, que hace una exposición realmente muy bien fundamentada. Lo mismo el presidente de la Corte. Entonces hay tres jueces, no es la Corte Suprema, está bien, se funciona por mayoría. Pero los tres jueces que votan de la mayoría, realmente su origen es muy cuestionado en la imparcialidad y la honorabilidad que tendría que tener esta suprema instancia de justicia de la nación, este poder del Estado. Por lo tanto, yo me quiero respaldar mucho en los dos jueces que tienen realmente una historia mucho más profunda y fecunda en lo que es la aplicación del derecho, que lo han venido demostrando. Entonces, ¿cómo esto termina impactando en la mirada que el mundo tiene de la Argentina en materia de derechos humanos? Porque en algún momento fuimos ejemplo de cómo avanzar en los juicios a los represores. Pasó con Alfonsín primero en el juicio de las juntas y después con el kirchnerismo, que avaló en el medio, bueno, estuvieron los indultos, ¿no? Pero sí, seguimos siendo ejemplo. Sí. 500.000 personas en la calle y todo el país movilizado muestra la madurez del pueblo argentino en rechazar una aberración que tres jueces quisieron imponerle. Claro que seguimos siendo ejemplo. Con Alberto en algunos aspectos, pero también me gustaría hablar, y los otros días el Pepe Mujica lo decía, ¿no? En el Congreso de Fada, de las grandes contradicciones que tienen las personas, los partidos políticos, porque nosotros acá tuvimos el juicio a la Junta, que fue inédito, histórico, y que cada vez va tomando más fuerza esa decisión en un momento tan complicado donde el poder militar era tan fuerte por parte de Alfonsín. Después vinieron los indultos. Después vino una recomposición con una mirada mucho más... Antes de los indultos, la ley de obediencia divida y punto final. Punto final, que fue un desastre, que creo que inclusive fue una de las cosas, de los costos políticos más grandes que tuvo que pagar el radicalismo o en todo caso los impulsores de eso. Digo, hubo siempre como una contradicción. En lo que coincido con Alberto es que en los últimos tiempos se ha ido consolidando esta posición tanto del pueblo argentino como de los partidos políticos, porque quedó claramente de manifiesto en esa votación histórica que hubo por unanimidad en el Congreso, de que los derechos humanos tienen para los argentinos un valor sustancial, que no queremos que nunca más vuelva a suceder una cosa de esa naturaleza, y que evidentemente hay todo un consenso independientemente. Yo creo que lo del Congreso fue tan importante porque no desconoció el fallo de la Corte, porque las instituciones funcionan. Ahora le dijo, señores, a los violadores de lesa humanidad nunca más se le puede aplicar una ley de esta naturaleza. Esto es central, digamos, que tiene que ver con la institucionalidad, la cuestión de no avanzar, cada vez que no nos gusta un fallo, sea cual fuere, ¿no? De no avanzar en la posibilidad de o un juicio político o sacar a los jueces. Lo charlamos con Oroz, que es una referencia en materia de derechos humanos, un abogado que estuvo querellante en La Perla, digo, no es alguien que venga de un sector político más conservador. Y Oroz decía, no, cada vez que no nos gusta un fallo no podemos sacar a los jueces, pero sin embargo hay sectores políticos que consideran, muchos sectores, que se terminó el tiempo de estos jueces que fallaron, ¿no? Pero no es un problema de cualquier fallo. No es un problema. No, no es cualquier fallo, ya sé, no es cualquier tema. Digo, ante a un fallo que no nos gusta, bueno, si tenemos que avanzar. No, de ninguna manera, ante cualquier fallo que no nos guste hay que avanzar. Pero no es cualquier fallo. Aquí lo que se puso en juego fue una cosa tan sagrada como es la vida.
que más de 30.000 personas no estén desaparecidas, las aberraciones que ha habido en todo lo que es la tortura, en la desaparición de tantos niños, esa destrucción de casi del tejido social de Argentina, no es cualquier fallo, es un fallo que hace a la esencia de la propia... Fíjate vos, Alberto, sí, no, perdóname, cuando falló a favor Zaffaroni, no tuvo el impacto porque el resto de la Corte falló en contra del pedido del represor. Pero esto no es cualquier fallo. Esto es un fallo donde estamos, un fallo muy grave, donde estamos poniendo realmente blanco sobre negro en la historia. Y en la movilización de los cientos de miles de personas en todo el país, bueno, el pronunciamiento del Congreso, Sí. también la denuncia por prevaricato, da la impresión de que se pone de manifiesto nuevamente que los derechos humanos son transversales. Así es. Ahí están todas las fuerzas políticas, todo el espectro, todas las clases sociales. Tal vez casi se fue todo. consolidando perdona, con el tiempo. tal vez con diferente intensidad y con diferente franqueza. Todo en lo que es la verbalización de la defensa de los derechos humanos, ojalá que sigamos creciendo y que todas las fuerzas políticas y eso sea transversal. Los hechos, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, y en los hechos a veces no ha sido así. Ahora, es importante, sí, como dice aquí la compañera, la decisión que tomó la Cámara de Diputados, el Congreso en general. Sí, senador. Y es mucho más importante el nivel de conciencia que tiene el pueblo argentino, que lo ha demostrado en este caso, y lo mismo se han demostrado en algunos hechos anteriores del mes de Nunca más marzo. se construye todos los días. Esto ha quedado demostrado en esta instancia. Esto ha ¿no? quedado demostrado. Yo creo que inclusive la enfermedad de esta mujer debe ser producto de haber advertido, no hablo de los otros dos jueces que no los conozco prácticamente, pero de haber advertido, porque precisamente nunca la Corte, incluso en el fallo de Zaffaroni, el resto de la Corte se había manifestado en contra. Incluso con una ley que es también contradictoria, ¿no? La ley se sanciona en el 94, la ley se deroga en el 2001. En materia penal sigue vigente la aplicación de la ley más benigna. Por eso yo creo que el juicio a la Corte no creo que vaya a prosperar, porque no hay delito en este sentido. Igual la discusión no va a ser judicial, la discusión va a ser política. Va a ser Si van a política. hacer un Va a juicio ser político o no, política. tiene Yo que ver creo- con una lectura electoral Sí, y pero con los votos. Pero en el No juego de las instituciones cabe que se pida el juicio político, y si realmente después no prospera, claro. será. Pero en el juego de las instituciones, y por la magnitud que tiene este hecho sobre todo el tejido social de Argentina, cabe el juicio político, cabe que se exprese. Si prospera o no prospera, será otra materia, pero no puede estar en tela de juicio la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hoy está en tela de juicio su credibilidad en Argentina. Pero fíjate vos, Alberto, que hubo un presidente de la Nación que después de un juicio histórico le da la libertad, porque decía que no podía ver a nadie, ni siquiera a un pajarito en la cárcel. Puso en libertad a los represores más grandes. Y sin embargo, políticamente, después se fue resolviendo, porque la sociedad fue creciendo. Sí, hubo otro presidente, viste, y otra presidenta, que los pusieron realmente las cosas en su lugar, y por primera vez se hicieron todos los juicios, se hicieron todos los juicios que correspondía, se aplicó realmente eso fue muy lo que valioso. corresponde Sí. a derecho. ¿Creen que es momento de volver a debatir la composición de la Corte Suprema? Y no hablo de los nombres, sino del número de sus miembros, la forma de designación. ¿Creen que la Mira, coyuntura Yo va a creo empujar? que de alguna manera tiene que recomponerse el sentido de autoridad de la Suprema Corte de Justicia. En la situación en que está el país, en la división de poderes republicana que tenemos, no puede haber un poder como es el que decide lo que está bien y lo que está mal, lo que es delito y lo que no es delito, no puede tener semejante nivel de debilidad en lo que el pueblo cree. Hoy, la Suprema Corte de Justicia, como está, hay 3 miembros que en la conciencia del pueblo están sospechados de que de alguna manera actúan detrás de otros intereses. Eso tienen que resolverlo.
¿Cómo lo van a resolver? Yo no lo sé. Por eso creo que el juicio político cabe, y si no prospera será que los 5 miembros podrán seguir estando. ¿Usted qué opina? No, yo particularmente en términos de número, porque también ahí somos contradictorios. Cuando Menem elevó el número de miembros de la Corte, todos fuimos muy críticos. Después, cuando se bajó, estuvimos de acuerdo. A mí me parece que no es una cuestión de números. Creo que la Corte Suprema, con un número de 5, sé que hay quienes están pidiendo ampliar ese número. Particularmente no creo que tenga que ver con los números. Creo que sí tiene que ver con que represente realmente, no digo los intereses políticos de la sociedad, sino que represente jurídicamente e institucionalmente lo que es ese estamento como Corte Suprema, ¿no? No tenemos más tiempo, ya nos estamos extendiendo mucho, pero quiero pedirles a ambos una referencia última, porque se fue el fin de semana uno de los dirigentes riocuartenses de la provincia de Córdoba y que además fue diputado nacional, que mucho ha marcado la vida aquí en la provincia, Miguel Abella. Pedirles a ambos un recuerdo de él. ¿Cómo no? Primero, sobre el otro tema, no puede haber católicos de primera y católicos de segunda. Cuando algunas instancias intermedias eclesiásticas solicitan que haya la reconciliación y el perdón, yo estoy de acuerdo. Pero primero, los católicos entramos a la iglesia y reconocemos los pecados, pedimos perdón y después se otorga. Aquí tiene que haber un reconocimiento de 30.000 desaparecidos, ¿dónde están? De más de 300 nietos, ¿dónde están? Pedir perdón públicamente y después se podrá avanzar en otras cosas. En ese caso, es nuestra postura. Y en el caso de Miguel Ángel, yo tengo un profundo cariño por él. Hemos hecho cosas juntos cuando yo rector de la universidad, el intendente, incluso impulsamos algunas cosas como residencias universitarias. Es un hombre honorable, un hombre sencillo, que fue capaz de sembrar afecto entre toda la comunidad y en las diferentes transversales a las fuerzas políticas, porque él como radical, yo como peronista, pero hemos trabajado juntos y con mucha alegría de estar construyendo juntos las cosas. Se fue un hombre que tuvo una vida digna y creo que eso es el mejor respeto, porque como alguien dijo, solo muere aquello que no se recuerda, y Miguel Ángel Abella va a estar en el recuerdo permanente. Lo que le pedimos es fortaleza a la familia, que es lo que yo le decía a su señora esposa, a sus hijos, mucha fortaleza, porque en el dolor del corazón que tienen, también la gran paz en el alma de que en vida y durante la vida se lo respetó y lo quisieron. Así que yo lo manifesté en las redes sociales y lo digo sin temor de ofender a nadie, porque me incluyo en el resto, que fue en Río Cuarto, en estos tiempos, el dirigente político más querido y más querible, y que reunió una serie de condiciones que de pronto es el espejo donde el resto de la dirigencia, también incluida por supuesto, debiéramos mirarnos para que después la gente pueda recordarnos como a él, ¿no? Yo dificulto que en los últimos tiempos alguien se haya destacado en los términos de la personalidad de Abella como uno de los dirigentes políticos más queridos y más queribles, no solamente de Río Cuarto. Abella ha trascendido lo que es su territorio y ha sabido cosechar de punta a punta de la provincia muchísimo afecto y muchísimo cariño. Un abrazo grande para la familia de Miguel Abella y para todo su entorno en esta situación tan difícil. Muchísimas gracias a ambos. No, gracias a ustedes. Un verdadero gusto. Ustedes lo merecen.